Lo que tú piensas se convierte en lo que tú sientes. Lo que tú sientes se convierte en lo que sucede en tu cuerpo. Por tanto, el caballo de batalla es el pensamiento. Y quien habla del pensamiento habla también de la palabra, porque la palabra es el reflejo sonoro del pensamiento. Por eso, cuando escuchamos expresiones, son antiguas, afortunadamente, las palabras se las lleva el viento. No es así. Los pensamientos tienen un impacto, las palabras tienen un impacto, por tanto, cuidémoslas. El éxito puede ser un concepto quizás un tanto subjetivo. El éxito para mí puede ser, pues, ver feliz a mi hijo, tener esta entrevista contigo, en fin, pequeñas o grandes cosas. Sin embargo, todos podemos reconocer a personas o patrones de personas altamente exitosas, patrones de comportamiento. ¿Cuáles dirías tú que son esos hábitos imprescindibles, hábitos de vida, de formas de pensar, de formas de actuar de personas exitosas? Yo diría que hay dos tipos de éxito, completamente diferentes. El éxito en el tener y el éxito en el ser. Por ejemplo, si yo veo una persona que tiene un coche estupendo, vive en un sitio precioso, lleva ropas bonitas, esta persona tiene éxito. Si veo a una persona que ha conseguido sacar adelante un proyecto empresarial y ahora su marca, imaginemos de ropa, es conocida nacional e internacionalmente, esta persona tiene éxito. Si veo a una persona que llega a un sitio y la gente pues le saluda, qué alegría que hayas venido y todo el mundo se acerca, tiene éxito. Tiene éxito por lo que ha conseguido. Este es el éxito del tener. Es el menos importante, aunque nuestra sociedad sea en general lo que más valora. Para mí el gran éxito es el éxito en el ser. Cuando una persona es de tal manera que irradia algo especial. Cuando es una persona que cuando estás a su lado no sabes lo que está sucediendo, pero te está alegrando el alma, te está transmitiendo algo espectacular. Pondré un ejemplo. Hace años di un curso para un grupo de ingenieros de una de las empresas más importantes que hay en el mundo en temas de aviones. Se llama ITP. Es una empresa española con unos fuera de serie y lo digo con mucho orgullo. No tengo más conexión con ellos que el recuerdo extraordinario de su calidad como profesionales y como personas, y me pidieron que les diera un curso en unas montañas en el País Vasco, un lugar al que quiero mucho. Y después de terminar la sesión nos dimos un paseo por la montaña y nos encontramos con Nicolás, un pastor de ovejas al que le faltaba un ojo y que tenía 3 dientes. Solo tenía unas ovejas, tenía pocos dientes y solo tenía un ojo. Y era un pastor. Teóricamente, desde el criterio de este mundo, era un hombre que no tenía éxito, pero era un hombre que irradiaba una alegría, una felicidad, una capacidad de celebrar la vida. Era un hombre exitoso. Entonces, claro, ¿con qué me quedo yo? ¿Con el tener éxito o con el ser feliz, que es el mayor de los éxitos? Pues yo me quedo con el ser. ¿Son incompatibles? Para nada. Pero no nos confundamos y pensar que los vacíos del ser se van a rellenar con el tener, porque no es así. Tú puedes tener y puedes ser, pero porque tengas mucho no necesariamente vas a ser feliz, tampoco porque tengas poco, eso vas a ser feliz. Ahora tienes que entender que el ser te identifica y el tener no te puede identificar. Una persona no es más que otra por tener más que otra. Entonces, si tú te crees que eres más porque tienes más que otro, estás confundiendo los términos. A nivel del tener, unos tienen más belleza, tú. Unos tienen más juventud, tú. Unos tienen cosas que yo no tengo, sí. Yo tengo más edad, sí. Tengo más conocimiento en neurociencia, tal vez sí. Pero tú y yo, a nivel del ser, somos iguales. Y cuando tú ves que yo no distingo lo que tienes o dejas de tener, porque lo que me importa es lo que eres, eso es lo que nos une.
¿Cómo encontramos esa verdad de quiénes somos realmente? Bueno, lo que yo he conseguido encontrar de mí mismo lo he conseguido fundamentalmente por los siguientes caminos. Primero, la lectura. Yo soy un enamorado de la lectura. Lo he sido desde muy pequeño y a mí la lectura me ha abierto nuevos mundos. Es verdad que es desafiante encontrar libros que realmente abran horizontes. A verlos, haylos. Y si buscas, los encuentras. Entonces, primero, la lectura. En segundo lugar, me ha ayudado muchísimo la reflexión. No pensar, sino reflexionar. Y en tercer lugar, me ha ayudado muchísimo la meditación. Entrar en el silencio, entrar en la profundidad de mi ser, me ha revelado cosas que mi intelecto no era capaz de comprender. Eso me ha ayudado muchísimo. Y luego, por otro lado, cómo no, pues la cantidad de personas que he buscado o me he encontrado a lo largo de mi vida que me han ayudado a ver cosas que yo no estaba viendo, que me han ayudado a mirar desde lugares desde los que a mí ni se me había ocurrido mirar. Entonces esa combinación es lo que me ha hecho ayudarme a conocerme un poco más. Y lo que desde luego impide por completo que una persona se conozca es en el momento en que se juzga. Cuando uno se juzga, se está poniendo una etiqueta y se está condenando a vivir dentro de esa etiqueta. Y claro, ya para ti eres la etiqueta. Y si eres la etiqueta, ¿qué más hay por conocer? Y claro, hay tanto por conocer más allá de la etiqueta. Tú has hablado anteriormente acerca de la culpa. Ajá. Ahora traes el concepto del juicio. ¿Cómo podemos trabajar los pensamientos y las emociones quizás llevadas a la autodestrucción que tenemos? Porque... Sí. Bueno, eso es una gran pregunta. El caballo de batalla siempre es el pensamiento. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, ha sido el gran pionero en este campo, sigue siéndolo, es un espectacular neurólogo y una extraordinaria persona. Yo tengo un gran afecto, aunque hace mucho que no le veo. Lo que tú piensas se convierte en lo que tú sientes. Lo que tú sientes se convierte en lo que sucede en tu cuerpo. Por tanto, el caballo de batalla es el pensamiento. Y quien habla del pensamiento habla también de la palabra, porque la palabra es el reflejo sonoro del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que si no cuidamos lo que pensamos y no cuidamos las palabras que usamos, vamos a tener un impacto en el sentimiento y un impacto en la emoción. Te voy a dar voy a poner un ejemplo. Jandro es uno de los mejores magos que yo conozco. Es un mago de reputación internacional. Yo le conocí en El Hormiguero, un programa por el que siento especial cariño. Y es una persona que puede hacerte magia. Bueno, El Hormiguero puede tener a veces 2 millones, 4 millones de personas que lo están viendo, ¿no? Y te hace un truco de magia, pero delante con las cartas y dices, esto es imposible. Él lo hace. Con una paz, con una tranquilidad, con un humor espectacular. Esto me lo contó él y lo escribió en uno de sus libros, del cual hice yo el prólogo, que a mí me encanta hacerlo, pero tengo que decir que no es una cosa secreta, él lo publica. Le piden dar una charla TED. Las charlas TED, las conferencias TED son unos minutos, 20 minutos, etc. Y entonces él estaba muy nervioso. ¿Cómo es posible que alguien se ponga muy nervioso? Porque era distinto de lo que había hecho normalmente. Él hacía magia ahí. Hacía magia ahí y ahora tenía que dar una conferencia, que es diferente. Y entonces él estaba todo el rato diciendo, es que solo me quedan 15 minutos, es que para salir, ¿no? Es que solo me quedan 15 minutos, es que solo me quedan 15 minutos, es que solo me quedan 15 minutos. Y me decía él, y cada vez me ponía más nervioso, cada vez más nervioso. Claro, esa expresión, es que solo me quedan 15 minutos, es una expresión de escasez, que se convertía en ansiedad y en tensión corporal. Por otra parte, esa tensión corporal en el campo de las neurociencias se asocia a una reducción en el riego sanguíneo del cerebro ejecutivo, que es el que te ayuda a tener claridad mental
por ejemplo, a la hora de expresar unas ideas como en una conferencia TED. Y de repente, él es una persona muy inteligente, de repente se para y se da cuenta de que su forma de hablarse es lo que le está dañando. Se para y dice, en vez de es que solo me queda media hora, empieza a decir, aún me queda media hora. Aún me queda media hora. Fíjate, vaso medio vacío, vaso medio lleno. Escasez, abundancia. Aún me queda media hora, aún me queda media hora. Empieza a sentirse mejor, empieza a sentirse liberado. Su cuerpo se relaja de una conferencia sensacional. Wow. Fíjate el poder de las palabras. Y el cambio de percepción. ¿Y cómo te cambia todo? ¿Cómo te cambia todo? Por eso, cuando escuchamos expresiones, son antiguas, afortunadamente, las palabras se las lleva el viento. No es así. Los pensamientos tienen un impacto, las palabras tienen un impacto, por tanto, cuidémoslas. Hablemos de la meditación, que ha sido también uno de tus grandes pilares que ha transformado tu vida, que de hecho ayer que tuve el placer de estar en el evento con más de 900 personas, nos llevaste por una meditación, la meditación del corazón, que me ha parecido maravilloso. Cuéntanos, ¿cuál es, en función y según las neurociencias, qué sucede en nuestro cerebro a la hora de hacer una meditación? Dale. La meditación que escuchaste, Marian, ayer, la meditación del corazón, es una que creé hace tiempo, sencillamente para favorecer que las personas se quisieran más. Y yo cuando hago la meditación, delante de la audiencia, yo cierro los ojos, por tanto no estoy viendo lo que sucede. Empezaron a decirme los organizadores de los eventos que veían que tenía un impacto en las personas increíble, que lloraban, que se tocaban el corazón, la región precordial con un cariño y tal, y me dijeron, esto es algo increíble. Empezaron a entrevistar a las personas y dijeron, es que esto me ha movido tremendamente por dentro, me quiero mucho más, tal. Entonces me lo dijeron. Y decidí irme a un estudio de grabación muy bueno, en Madrid en este caso, y grabar la meditación del corazón, y ponerla a disposición de todo el mundo que quiera en mi página web, www.marianosopuig.com, y que se la desciendan de forma gratuita. ¿Qué es lo que hace esta meditación y qué es lo que hace la meditación en general? La meditación en general lo que hace es desconectar un circuito que se llama el circuito o la red neuronal por defecto, y este circuito es el circuito de la distracción. Y lo que hace es activar otro que se llama la red ejecutiva central, que es la red de la presencia plena, la red donde tú estás en el aquí y en el ahora. ¿Qué ocurre? Que esa red está asociada a una mejora en la creatividad, en el funcionamiento del sistema inmune, en las relaciones personales, etc. Es decir, de alguna manera, esta práctica meditativa, esta práctica de quietud cambia el modo en el que opera de manera anómala el cerebro, pero nos hemos acostumbrado, que es la distracción permanente. Me está diciendo una cosa, estoy pensando luego tal. Y nos centra en lo que sucede ahora. Y eso tiene una repercusión muy positiva, tanto a nivel de eficiencia mental como de salud. Con la meditación del corazón, lo que yo he buscado es activar fundamentalmente lo que se llama el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es una estructura por la que siento pasión. Yo siento pasión por el cerebro desde que tengo prácticamente uso de razón. El cíngulo anterior es una estructura que es la que nos conecta. Tiene una gran cantidad de receptores de oxitocina. La oxitocina es una hormona que libera el hipotálamo, una estructura del tamaño de un guisante, que apareció hace unos 350 millones de años y que en el ser humano tiene funciones de una importancia extraordinaria. La oxitocina es la hormona que nos conecta. Nos conecta con nosotros mismos, nos conecta con los demás, nos conecta con el mundo, protege el corazón, reduce la capacidad de padecer infecciones, alarga los telómeros, que son predictores de longevidad. Entonces, la mayor cantidad de receptores de oxitocina está en el cíngulo anterior. Y entonces, estamos investigando esto, tenemos un equipo de investigación, porque pensamos que la meditación del corazón
produce una estimulación especial del cíngulo anterior. Y entonces, pues estamos midiendo niveles de oxitocina, etc. De tal manera que la persona empieza a quererse más, empieza a querer más a los demás y empieza a querer más al mundo. Y por otro lado, la quietud, pues de alguna manera que no es parar los pensamientos, se van parando de forma normal, de forma escalonada, o si no se paran dejan de atraer tanto tu atención. La quietud, al reducir el ruido mental, favorece que conectemos con lo más profundo que hay en nosotros y podamos ver dos tipos de cosas. Los lastres que están dificultando nuestra vida y que no sabíamos dónde estaban, y podemos entrar en contacto con recursos que nos permiten hacer frente a situaciones muy complicadas. Yo en momentos de tener que hacer diagnósticos muy difíciles, por lo raro que es, sin que hubiera una urgencia en esto, en momentos de quietud, en momentos de profundidad, he podido recibir una información y saber con increíble precisión cuál era el diagnóstico. Y no había error. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando descubrí el mindfulness en una clase a la que fui justo cuando vivía en Madrid. Y uno de los ejercicios que nos hicieron hacer fue sentarnos en el suelo y simplemente en un estado de quietud ver qué es lo que pasaba en nuestra mente. Y me sorprendió la cantidad de pensamientos que iban y volvían de mi cabeza. Y era como, ¿en qué momento puedo encontrar la paz a través de la meditación? Ya, sí. Yo voy a decir algo ahora que va a ser muy disruptivo, entonces necesito terminar mi exposición para que se entienda lo que quiero decir. La mayor parte de los problemas que tenemos los seres humanos son causados por nuestro pensamiento. Y claro, la sensación que tenemos es que si no pensamos, no existimos. De hecho, somos hijos de Descartes. Descartes, el padre de la filosofía racionalista en el siglo XVII, dijo cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, él atribuía el existir al pensar. Es decir, porque pensamos, existimos. Con todo mi respeto y admiración por la obra de Cartesio, que fue espectacular, me gustaría traer a colación lo siguiente. ¿Qué es mejor, pensar o estar atento? Fíjate, si yo estoy pensando ahora, Marianne estará a gusto o no estará a gusto con esta entrevista, se sentirá cómoda conmigo, etcétera, etcétera, estoy pensando. Es lo que se llama la teoría de la mente, estoy intentando leer tu mente. Pero si yo estoy plenamente atento, y no puedo estar plenamente atento si simultáneamente estoy pensando, porque entonces tengo dividida la atención entre observarte y pensar. Si estoy plenamente atento, de manera natural, estaré captando ese lenguaje no verbal que me está diciendo si realmente estás a gusto conmigo o no en la conversación. Por tanto, cuando uno piensa, no está atento. El pensamiento y la consciencia están enfrentados. Y nosotros, en lugar de trabajar la consciencia, el estar atentos, trabajamos el pensamiento. Y por eso cometemos tantos errores. Cuando una persona realmente está en el aquí y en el ahora, no está pensando. ¿Quiere decir que el pensamiento no sirve? Quiere decir que el pensamiento tiene su utilidad, pero no puede sustituir a la capacidad de prestar atención. ¿Cómo podemos entrenar a nuestra mente para vivir en el aquí y en el ahora, para prestar atención? Pues es mucho más sencillo, que no más fácil de lo que uno cree. Por ejemplo, yo ahora sé que estoy en el aquí y en el ahora. ¿Cómo lo sé? Porque no tengo conciencia del tiempo que ha pasado. Yo me paro en el instante eterno. Entonces, sé que estoy en el aquí y en el ahora. Una persona, yo soy un gran amigo del mundo de la gastronomía española, ¿no? Un gran admirador de los cocineros españoles y de otros lugares. En el momento en que están haciendo su plato, están en el aquí y en el ahora. Cuando tú estás leyendo un libro y ese libro te tiene absorto, estás en el aquí y en el ahora. Cuando estás dando un paseo por esta naturaleza tan maravillosa que tenéis en Andorra, y no estás dándole vueltas a lo que harás después, sino que estás disfrutando del paisaje, estás en el aquí y en el ahora. Cuando estás oyendo música y estás plenamente absorto en la música, estás en el aquí y en el ahora. Yo me acuerdo hace muchos años, estaba en un hospital
y había sido un día muy intenso, muy satisfactorio por los resultados, muy intenso. Y yo necesitaba descargar la mente. Y vivía relativamente cerca del mar. Me fui al mar, me senté en una piedra y me quedé mirando el mar. Solo mirando el mar. Volví nuevo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del desgaste que sufrimos y que atribuimos a lo que sucede de fuera es generado desde dentro. Y es un entrenamiento diario. Es un entrenamiento diario. La atención es un músculo. La zona más importante de la atención es lo que se llama la corteza dorsolateral, en la región prefrontal. Aumentan las conexiones neuronales, aumentan las espinas dendríticas descritas por don Santiago Ramón y Cajal, aumentan la sinaptogénesis, la formación de sinapsis, etcétera, etcétera, cuando tú estás atento. ¿Por qué? Porque estás trabajando eso. Yo no puedo pretender que mi bíceps crezca si no levanto nada, si no hago ninguna pesa o levanto algo que ejercite el bíceps. Pasa exactamente igual con la atención. Y creo que por eso la meditación es tan poderosa, porque nos trae precisamente a ese espacio del aquí, del ahora, de la presencia, para estar en plena conexión y en plena atención de lo que sucede. Para aquellas personas que quieran empezar a integrar esto en sus vidas, pero sienten que no tienen tiempo suficiente, ¿qué les dirías a esas personas? Yo les diría que piensen qué tiene más importancia, el fotograma o la película. Es decir, en el fotograma es el corto plazo, claro que no tienen tiempo. Pero la pregunta es, en el largo plazo, en la película, si esas personas realmente pudieran desarrollar una metodología que les ayudara a aumentar su eficiencia, ¿acaso en el medio o largo plazo no les compensaría? Eso es lo primero que les invito a hacer. En el corto plazo ya sé que es una inversión de tiempo, pero que no piensen en el fotograma, piensen en la película, es su vida. En segundo lugar, les recomendaría empezar muy poco a poco. Es decir, que empiecen por 1 minuto. 1 minuto. Pongan una alarma, lo que sea, una alarma suave, en 1 minuto. Y cierren los ojos 1 minuto. Y se concentren en su respiración o en las sensaciones de su cuerpo. O en observar sus pensamientos sin dejarse atrapar por ellos. 1 minuto. Y verán de forma natural cómo su propio organismo le va pidiendo más minutos. Empezarán por 1 minuto, luego harán 2 minutos, luego dirán, no puedo dedicarle 5 minutos. Hombre, le puedo dedicar 10 minutos, le puedo dedicar 20 minutos, porque antes no podías. Primero porque conforme tú has ido poniendo esos periodos de quietud y de serenidad, ha ido aumentando tu eficiencia. Si antes tu tarea necesitabas hacerla en 1 hora, ahora resulta que la haces en 40, 45 minutos o 50 minutos. Va mejorando tu eficiencia. Y por otro lado, la mayor resistencia no es a que no tengamos tiempo. La principal resistencia es a nivel mental. Pero somos muy hábiles todos, yo el primero en buscar excusas y justificaciones. Entonces, yo eso es lo que les diría, que piensen en la película a largo plazo y que luego empiecen muy poco a poco. Hoy en día en algunos de los centros más importantes del mundo, universidades, hospitales, centros de negocios, se ha introducido la meditación como una parte normal de la actividad. Y son centros que no son de filosofía o centros que puedes decir, no, es que estos están en otro mundo, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, en Silicon Valley. Yo he estado en Silicon Valley, me han invitado a alguna empresa y colaboro con un centro allí y se practica la meditación y es lo más normal del mundo. Nadie ve a alguien con los ojos cerrados ahí tal, diciendo, bueno, esta persona tendría que estar trabajando. No, lo que está haciendo es cuidándose para poder rendir al máximo y estar más sana. Muchísimas gracias, doctor Mario Alonso Puig, por tu tiempo, por este espacio, por regalarnos tanta sabiduría, tanto de tu vida, tanto de tu historia. Ha sido un honor. Muchas gracias, Marian. Para mí también ha sido deliciosa esta conversación y ojalá las personas que vean esta entrevista, pues sobre todo lo que más me importa, que se den cuenta de lo mucho que valen, que crean en sí mismas, que confíen en su potencial y que ofrezcan a este mundo su luz.